Estas son las misteriosas ruinas de Puma Punku, a casi 4.000 metros de altitud en el altiplano boliviano. Durante décadas, los arqueólogos se han preguntado por qué Puma Punku es un misterioso sitio arqueológico en Bolivia, donde enormes piedras, algunas de más de 100 toneladas, están talladas con una precisión milimétrica. En este bloque de granito, se aprecia claramente que fue cortado con ángulos rectos de gran exactitud. La pregunta siempre ha sido la misma. ¿Cómo pudo una civilización de hace más de 1000 años cortar, mover y encajar estos bloques con tanta precisión sin herramientas modernas? Cualquiera podría pensar que seres humanos primitivos podrían haberlo hecho. Es una locura. Ahora, por primera vez, la tecnología de IA avanzada ha analizado cada surco, ángulo y superficie. Los resultados desafían todo lo que creíamos saber sobre la historia antigua. Y la verdad podría ser mucho más sorprendente de lo que nadie esperaba. ¿Qué descubrió exactamente la IA? Acompáñanos en este video para descubrirlo. El día en que Puma Punku finalmente habló. A principios de 2025, algo extraordinario sucedió en lo alto de los Andes bolivianos. Puma Punku, el antiguo complejo de piedra que ha desconcertado a los arqueólogos durante décadas, finalmente reveló uno de sus secretos mejor guardados. Durante generaciones, los expertos se han preguntado cómo sus enormes megalitos tallados con precisión milimétrica pudieron ser esculpidos por una civilización sin herramientas avanzadas conocidas. Las piedras encajan como un intrincado rompecabezas, sin argamasa, sin huecos. Una hazaña que parecía desafiar los límites de la tecnología antigua. Algunos escépticos incluso descartaron por completo las explicaciones terrestres, apuntando a la posibilidad de una intervención extraterrestre. Pero entonces, aparentemente de la nada, todo cambió. Todo comenzó discretamente a finales de 2024, cuando las autoridades bolivianas iniciaron un estudio de conservación rutinario en el sitio. Mientras retiraban cuidadosamente las capas de sedimento acumuladas durante siglos, los trabajadores se toparon con fragmentos de piedra nunca antes vistos. A primera vista parecían simples escombros, hasta que alguien notó las marcas. Finas líneas y surcos grabados con precisión se encontraban en sus superficies, líneas que no coincidían con nada que los expertos creyeran que las antiguas herramientas manuales pudieran producir. El hallazgo causó gran revuelo en la comunidad arqueológica. ¿Qué tipo de herramienta podría haber dejado tales marcas? ¿Y cómo habían permanecido enterrados e intactos estos fragmentos durante tanto tiempo? El Ministerio de Cultura de Bolivia pronto se percató de que no se trataba de un descubrimiento común. Esto no era asunto de un solo departamento, ni de un puñado de académicos. Requería un esfuerzo mundial. Por primera vez en la historia, autorizaron pruebas científicas a gran escala en las piedras de Puma Punku. Escaneo láser, imágenes 3D y análisis de micromuestras. La tecnología de vanguardia se abría paso entre los misterios del mundo antiguo. Y fue entonces cuando sucedió lo impensable. La investigación de 2025 no se dejó en manos de cualquiera. Estuvo dirigida por el Dr. Carlos Menéndez, un renombrado arqueoastrónomo de la Universidad de California, Berkeley. Un hombre que había dedicado su carrera a relacionar estructuras antiguas con los movimientos de las estrellas. Menéndez tenía un don excepcional para detectar conexiones que otros pasaban por alto. Y esta vez reunió un equipo de primer nivel. Entre ellos se encontraba la Drekai, Elena Ruiz, experta en geoquímica, capaz de rastrear el origen de una piedra a partir de una sola partícula de polvo. El Dr. James Wong, arqueólogo computacional, conocido por crear reconstrucciones digitales a partir de fragmentos de datos.
el profesor Ahmed Nasser, especialista en métodos de construcción antiguos, y el doctor Miguel Cordero, cuya experiencia radicaba en los sistemas de conocimiento indígena, un rol que algunos podrían no esperar en una investigación de alta tecnología. Pero esa decisión resultaría crucial. Por primera vez, los ancianos aymaras locales no fueron convocados como participantes ceremoniales ni como representantes simbólicos, sino como colaboradores fundamentales de la investigación. Sus relatos orales habían sido considerados durante mucho tiempo como folclore. Sin embargo, como lo expresó el doctor Cordero, los ancianos sabían cosas y las piedras las confirmaban. Sus relatos hablaban de adhesivos vegetales, de la alineación de las piedras con los cambios estacionales y de rituales sagrados integrados directamente en la construcción. El conocimiento transmitido oralmente de generación en generación ahora se encontraba a la par de la ciencia de vanguardia. Con todos los permisos necesarios, el equipo se puso manos a la obra con una tecnología que los constructores originales jamás habrían imaginado. Drones sobrevolaron el terreno capturándolo desde todos los ángulos posibles. La fotogrametría de alta resolución y el escaneo LiDAR crearon modelos 3D detallados de cada piedra visible, con una precisión de fracciones de milímetro. Pero no se trataba solo de crear bonitas imágenes digitales. El objetivo era descubrir el significado oculto en el caos de las ruinas. Y fue entonces cuando entraron en juego los modelos de aprendizaje automático personalizados del Dr. Wang. Tras procesar más de 12 terabytes de datos de imagen, la IA reconstruyó un gemelo digital de Puma Punku, mostrando cómo podría haber lucido el día de su creación. Entonces llegó la sorpresa. El sistema comenzó a detectar patrones que ningún ser humano había percibido por completo hasta entonces. Proporciones matemáticas precisas, simetría impecable y puntos de alineación que parecían conectar tanto la tierra como el cielo, cuando las piedras de Puma Punku hablaron. ¿Qué secretos ancestrales revelaron? Sigue viendo para descubrirlo. El código en piedra y los secretos que esconde. Cuanto más estudiaba el equipo a Puma Punku, más claro quedaba. Estas piedras no habían sido colocadas por mera belleza. Seguían una lógica matemática deliberada que sugería una inteligencia muy adelantada a su tiempo. Algunos diseños se ajustaban a la proporción áurea, una fórmula de equilibrio y proporción presente en el arte, la arquitectura e incluso la naturaleza. Otros coincidían a la perfección con eventos celestes marcando solsticios y equinoccios, como si los constructores escribieran en piedra con el lenguaje de los cielos. Y entonces llegó la sorpresa que nadie vio venir. El radar de penetración terrestre reveló algo extraordinario. Bajo las ruinas, una red oculta de canales y soportes estructurales diseñada para regular el flujo del agua. Esto no fue casualidad. Se trataba de hidrología avanzada planificada siglos antes de la invención de la fontanería moderna. De repente, el propósito del lugar se puso en entredicho. ¿Era Puma Punku solo un recinto ceremonial o era también un sistema meticulosamente diseñado para aprovechar y controlar el agua? Un lugar donde la ciencia y la espiritualidad se fusionaban. Pero el giro más inesperado no provino de enormes piedras, ni de canales subterráneos, sino de algo microscópico. Al examinar las marcas de las herramientas con gran aumento, los investigadores encontraron rastros de compuestos orgánicos incrustados en las ranuras. Podría haberse descartado como contaminación, de no ser porque el mismo resultado se repitió en varias muestras. La conclusión. Los constructores habían utilizado adhesivos de origen vegetal para estabilizar y unir las piedras. Sin cemento, sin intervención alienígena. Simplemente un ingenioso uso de materiales locales, un conocimiento tan avanzado
que había pasado desapercibido para los arqueólogos durante siglos. Al concluir la investigación, el doctor Menéndez la resumió de una manera que dejó a sus colegas asintiendo. Esto cambia nuestra perspectiva sobre la ingeniería antigua en América. Lo que antes parecía un misterio inexplicable, se revelaba ahora como una historia de ciencia, precisión y sabiduría. Una historia oculta a plena vista durante más de 1000 años. ¿Por qué Pum-Punku era conocida como una ciudad de maravillas? Descubramos por qué se escondían códigos y secretos ocultos. La Puerta del Puma, una ciudad de maravillas. Puma-Punku, o Puerta del Puma en aymara y quechua, no es solo un conjunto de piedras antiguas. En el siglo VI fue la joya de la corona de la civilización Tiwanaku, un montículo aterrazado en forma de T, con un patio hundido y una estructura monumental que se alzaba sobre él. Hoy yace en ruinas cerca de Tiwanaku, en los Altos Andes del oeste de Bolivia, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que aún evoca su antigua gloria. El complejo de Puma-Punku formó parte en su día de un grandioso conjunto de plazas, rampas y espacios ceremoniales que se extendían alrededor de un enorme montículo. Hace mucho tiempo, la monumental estructura que lo coronaba fue destruida. Se desconoce si fue por el paso del tiempo, la naturaleza o la mano del hombre. Lo que se conserva apenas da una idea de su antigua magnificencia. Los arqueólogos creen que su construcción comenzó después del año 536, lo que la convierte en una de las obras arquitectónicas más importantes de Tiwanaku, solo comparable a su gemela, la Akapana. De los nombres que se conservan del pasado de Tiwanaku, únicamente Akapana y Puma-Punku poseen un profundo significado histórico. El sitio alberga puertas de piedra en miniatura, réplicas perfectas a escala de las otrora enormes puertas de tamaño natural. Se cree que en su apogeo, la plataforma de Puma-Punku sostenía hasta 8 imponentes puertas precursoras, cada una intrincadamente tallada, 5 de las cuales se asemejaban a la famosa Puerta del Sol. Estas eran mucho más que simples entradas. Eran umbrales simbólicos posiblemente vinculados a la cosmología y el ritual. En la tradición inca se dice que Tiwanaku es el lugar donde se creó el mundo. Y al observar la disposición de Puma-Punku, es fácil comprender por qué arraigaron tales creencias. El complejo contaba con un patio occidental sin muros, una explanada central abierta, una plataforma escalonada revestida de piedra y un patio oriental amurallado. Una armoniosa combinación de espacio abierto y precisión arquitectónica. En su apogeo, Puma-Punku debió de ser deslumbrante. Los relatos históricos sugieren que estaba adornado con placas de metal pulido vibrantes, obras de cerámica, coloridos textiles y repleto de personas con vestimenta ceremonial, sacerdotes, miembros de la élite y ciudadanos que transitaban por espacios diseñados para impresionar tanto a mortales como a dioses. Lamentablemente, siglos de búsqueda de tesoros, saqueos, extracción de piedra para la construcción y la implacable erosión han dejado el sitio fragmentado. Aún así, incluso en ruinas, todavía irradia un aura de misterio. Un misterio que la investigación de 2025 comenzó a desentrañar poco a poco. Resuena el eco de la Puerta de los Pumas en tierras lejanas. Manténganse al tanto para descubrirlo. Ecos del Puma en otras tierras. Uno de los debates más fascinantes de la arqueología andina gira en torno a si la influencia de Puma-Punku se extendió mucho más allá del corazón de la cultura Tiwanaku. El historiador de la arquitectura Jean-Pierre Protzen de la Universidad de California en Berkeley ha señalado que algunas estructuras incas monumentales, como el famoso Muro de los 6 monolitos de Ollantaytambo,
presentan sorprendentes similitudes con diseños Tiwanaku anteriores. Durante años, algunos estudiosos han sostenido que partes de Ollantaytambo no fueron en su totalidad creaciones incas, sino que fueron heredadas de una cultura mucho más antigua, la Tiwanaku. Señalan elementos de diseño específicos como evidencia el motivo escalonado tallado en uno de los enormes monolitos de Ollantaytambo y los característicos huecos en forma de T presentes en varios bloques. Ambos son rasgos distintivos de la arquitectura de estilo Tiwanaku y aparecen en abundancia en Pumapunku. Una variante de esta teoría sugiere que los canteros de la región del lago Titicaca, cuna de Tiwanaku, pudieron haber llevado sus antiguas tradiciones constructivas a Ollantaytambo siglos después. Pero esto plantea una pregunta que el propio Protsen se hace. ¿Por qué los constructores recordarían técnicas que no se habían utilizado durante cientos de años? En Pumapunku, esos encajes en forma de T son solo el principio. El yacimiento también presenta una variedad de cavidades con formas apretadas L, T, 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 U, Y, Z, Z, talladas en andesita con una precisión asombrosa. En contraste, Ollantaytambo solo muestra cavidades en forma de T. Aún así, las similitudes fueron suficientes para llamar la atención de otros investigadores como Heinrich Ubaloda Döring, Alphonse Stubel y Max Uli, quienes observaron el ADN compartido entre ambos yacimientos. Ya sea que estas similitudes apunten a una influencia directa a la memoria cultural o a la migración de maestros canteros. Una cosa es clara: el estilo de Pumapunku dejó una huella en los Andes que aún se puede apreciar siglos después, una firma silenciosa de una civilización cuyo dominio de la piedra sigue desafiando toda explicación sencilla. ¿Podrían estos ecos revelar la verdadera esencia espiritual de los Andes? Sigue viendo para descubrirlo. El corazón espiritual de los Andes. Para el pueblo Tiwanaku, Pumapunku era más que una maravilla de la ingeniería. Formaba parte de un paisaje sagrado que incluía otros monumentos vecinos como Acapana, Calasasaya, Putuni y Quericala. Juntas, estas estructuras conformaban un centro espiritual y ritual que, según algunos estudiosos, era el corazón mismo del mundo andino, atrayendo peregrinos de toda la región para contemplar su belleza y poder. El propio Pumapunku fue alineado deliberadamente con el Illimani, la montaña nevada que domina el horizonte boliviano. Para los Tiwanaku, esto no fue una coincidencia. Las montañas eran seres sagrados y su conexión con el sitio pudo haber intensificado su resonancia espiritual. Para los visitantes, la experiencia pudo haber sido abrumadora, un encuentro que alteró su mente y les cambió la vida, como sugieren algunos investigadores. Ese efecto pudo haberse intensificado de forma muy literal. Muestras de cabello de momias de Tiwanaku, incluyendo niños de tan solo 1 año, han revelado rastros de plantas alucinógenas. Es probable que estas sustancias se utilizaran en rituales difuminando la línea entre el mundo físico y el espiritual. Entre los años 700 y 1000, floreció la civilización Tiwanaku. Su núcleo urbano y las tierras circundantes sustentaban entre 10,0 y 20,0 personas, gracias a una extraordinaria red de irrigación que abarcaba más de 78 kilómetros cuadrados. Papas, quinua, maíz y otros cultivos prosperaron en un paisaje cuidadosamente gestionado, mientras que la influencia de los Tiwanaku se extendía por la cuenca del lago Titicaca y partes de lo que hoy es Bolivia y Chile. Y entonces, casi sin previo aviso, todo terminó. Alrededor del año 1000 de Parcé, la civilización colapsó. La causa más probable fue una sequía repentina y prolongada,
que devastó la producción agrícola. Incapaces de alimentar a su población, los Tiwanaku se dispersaron por las montañas circundantes. Pumapunku quedó abandonada, y de forma inquietante parece que los constructores nunca la terminaron. La grandiosa visión quedó inconclusa, dejando tras de sí las enigmáticas piedras que aún hoy desconciertan al mundo. Pero qué antiguos misterios se esconden en el corazón de los Andes. Descubrámoslo, descifrando el código de las piedras en forma de H. Durante décadas, Pumapunku ha sido uno de los mayores enigmas antiguos del planeta. Enclavado en los Andes bolivianos, sus piedras dispersas, sus cortes precisos y sus enigmáticos bloques en forma de H han alimentado interminables debates. ¿Cómo se movieron estas enormes piedras? ¿Quién las labró con tanta precisión? Y quizás la pregunta más intrigante era: ¿se trata simplemente de un montón de ruinas abandonadas al paso del tiempo, o de los vestigios de algo mucho más deliberado? Durante años, las respuestas fueron esquivas, pero en 2025 eso empezó a cambiar. Gracias a una combinación de tecnología punta y una curiosidad incansable, los investigadores creen haber descubierto la verdad sobre Pumapunku. Lo que antes parecía una dispersión caótica de megalitos resultó ser todo menos aleatorio. Bajo el aparente desorden yace un plan arquitectónico meticulosamente concebido, un diseño tan avanzado que rivaliza con la ingeniería moderna. Un equipo internacional, liderado por Roland Wong, ha dedicado años a la reconstrucción virtual del sitio mediante software avanzado de modelado 3D. Al reensamblar digitalmente las piedras fragmentadas, han logrado devolverle la vida a Pumapunku, al menos en la pantalla de un ordenador. La pista más reveladora provino de los icónicos bloques en forma de H del sitio. Durante siglos su propósito fue un misterio. Eran simbólicos, decorativos, accidentales. Ninguna de las anteriores afirma la DRA. Sofía Méndez, historiadora de la arquitectura que forma parte del equipo. Estos bloques en forma de H no eran meros adornos extravagantes. Eran módulos estandarizados, componentes de ingeniería de precisión diseñados para encajar entre sí en múltiples configuraciones. Como piezas de un gigantesco rompecabezas tridimensional, cada bloque fue creado con un propósito. En conjunto formaban parte de un sistema de construcción modular que evidenciaba un nivel de planificación y ejecución que pocos creían posible para la época. Mediante un minucioso análisis digital, el equipo descubrió algo extraordinario. Estos bloques en forma de H no eran simples piedras colocadas al azar. Fueron diseñados con ángulos y cortes de precisión que les permitían encajar perfectamente con otras piezas. Esto confirió a la estructura una combinación única de resistencia y flexibilidad, algo que incluso los constructores modernos admiran. El equipo identificó 6 tipos distintos de estos bloques en forma de H, cada uno diseñado para una función específica dentro de la estructura general. Siglos antes de las casas prefabricadas o los muebles modulares, la civilización Tiwanaku ya dominaba el arte de la construcción modular, utilizando enormes bloques de piedra. Pero sus constructores no se limitaban a tallar y apilar. Diseñaban y ensamblaban, y lo hacían con una increíble precisión matemática. Las mediciones realizadas en varios bloques en forma de H revelaron proporciones y relaciones consistentes, lo que sugiere que un sistema de medición sofisticado y estandarizado guió cada paso de la construcción. Utilizando las piedras reconstruidas digitalmente, el equipo creó una simulación detallada, un gemelo digital de todo el sitio de Pumapunku. No se trataba de un simple boceto, sino de una réplica virtual completamente renderizada que permitió a los investigadores recorrer el antiguo complejo
como si estuvieran allí experimentándolo de primera mano. ¿Qué reveló este recorrido virtual? Lejos de ser un montón caótico de piedras, Puma Punku era un espacio ceremonial simétrico perfectamente alineado con los puntos cardinales. Sus plataformas y patios no eran improvisados, sino que seguían un diseño deliberado y magistral. Aún más asombroso fue el descubrimiento de un elaborado sistema de agua tallado directamente en la piedra. Cuando las simulaciones modelaron cómo habría fluido el agua por estos canales, quedó claro que el sistema no solo era práctico, sino también teatral. El agua habría caído en cascada por canales cuidadosamente diseñados, creando una obra de arte dinámica y viviente que resplandecía y danzaba durante los rituales. Imagínese estar en un patio sagrado rodeado de piedra y cielo, mientras el agua se mueve en perfecta armonía con las ceremonias, un espectáculo impresionante. La reconstrucción digital también aportó pistas sobre cómo las personas se movían por el lugar. Algunas zonas eran abiertas y acogedoras, mientras que otras se volvían progresivamente más restringidas, lo que sugiere una jerarquía espiritual. Cuanto más se adentraba uno en el complejo, más exclusivo y sagrado se volvía el espacio. Era Puma Punku un lugar de encuentro para la comunidad, un sitio de oración, un escenario para rituales de élite, o quizás las tres cosas. Pero el trabajo del equipo no se limitó a los modelos digitales. Para someter sus teorías a la prueba definitiva, recurrieron a la tecnología de vanguardia, la impresión 3D. Crearon maquetas a escala de esos emblemáticos bloques en forma de hacha, y luego las ensamblaron cuidadosamente a mano, tal como lo habrían hecho los constructores originales siglos atrás. Este enfoque práctico no era meramente decorativo. Permitió a los investigadores observar cómo las piezas encajaban a la perfección, cómo resistían las tensiones sísmicas simuladas e incluso cómo los espacios modulaban el sonido. El doctor Takeshi Yamamoto, arqueólogo ingeniero del proyecto, destacó la importancia crucial de la construcción de estos modelos para comprender las técnicas antiguas. Los cortes angulares y el diseño de ensamblaje no complicaron la construcción. De hecho, la facilitaron, un hecho asombroso si se considera que los Tiwanaku no disponían de maquinaria ni herramientas modernas. Una de las mayores sorpresas surgió al probar la acústica. En la réplica a escala real de la plataforma central, los sonidos producidos en una zona resonaban con claridad y belleza en otra. Esto sugiere que el sonido mismo formaba parte del diseño arquitectónico, quizá para amplificar las voces durante ceremonias o rituales. Así pues, tras años de investigación, la conclusión principal es clara. Puma Punku no es un simple montón de piedras rotas como se creía. Es una obra maestra compleja, deliberada y brillantemente diseñada. Cada corte, cada ángulo, cada bloque tenía un propósito específico. ¿Qué opinas de las piedras imposibles de Puma Punku? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya resultado interesante. No olvides darle a me gusta y suscribirte. Haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla para ver las últimas noticias de tus famosos favoritos. Nos vemos allí.